Buenos días, nos encontramos en nuestro programa de Arte y Cultura como todos los miércoles, pero todos los miércoles siempre tenemos a gente nueva, a gente que realmente no se le conoce mucho en pantalla, pero se le conoce mucho su obra porque ellos pintan de forma incansable, pero pintan además con pasión. Eso es un factor muy importante en los artistas. Decir también que estos artistas nos van a ayudar mucho a poder contemplar una obra, cómo la vista tiene que recorrer la obra, qué hacen ellos con su pintura para que realmente llegue al público, que al público le haga vibrar, que al público se detenga y haga muchas preguntas sobre lo que ha pintado el artista, ¿no? Vamos a contar hoy precisamente con 3 artistas, cada uno con estilos diferentes, pero no cabe duda que el impacto que hacen sus obras a la gente les llega de forma importante. Hablamos de Teresa Presa, hablamos de Mar Serrano y Guatemo Velázquez. Bueno, a los 3 bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a... ¿Dices algo? ¿Puedes decir algo? No, es un gusto estar aquí. Muy bien, y un placer tenerte con nosotros. Bueno, decir un poco que vamos a empezar con una día, vamos a hablar con Teresa Presa Llorente. Teresa, ella estudió en magisterio, trabajó como maestra en Zarauz, consigue licenciarse en psicología en la Universidad de Madrid. Es autodidacta, copiando obras de grandes artistas en parte de su inicio, asistiendo a clases en la Academia Arjona. Tras conocer a Li Chingpang, el que fue el gran maestro de la pintura china, despertó en ella interés por esta técnica, continuando en la actualidad. Y ya no vamos a decir más de su currículum, que son currículos amplios que realmente, bueno, pues si nos metemos con todo el currículum nos asobraría mucho tiempo y queremos que nos contesten a muchas preguntas, ¿no? Actualmente, puedo decir que Teresa Presa está exponiendo en la EPE, en la Asociación Española de Pintores y Escultores, y además hay un factor bastante importante y es que todo lo que recauda en esta venta lo va a dedicar a la Fundación Esclerosis Múltiples. Y bueno, que es una labor bastante altruista y muy importante porque muchas veces cuando los artistas venden lo que ellos hacen con ese cariño y para lo que es la finalidad, no cabe duda que tiene un doble valor. Bueno, pues bienvenida, como te he dicho, Teresa, ¿qué tal estás? Muchas gracias, estoy nerviosa porque es la primera vez que me enfrento a una situación así. Pero bueno, estoy entre amigos. Creo. Claro que estás entre amigos, no te preocupes, que saldrá fenomenal, ya lo verás. En esta exposición, decirte un poco cómo fue el hecho de decir que dedicabas el destino de estas ventas a precisamente a las esclerosis múltiples. ¿Es porque realmente haces un bien bastante importante o es que conoces un familiar tuyo, alguien ha llegado que realmente padece la enfermedad? Cuéntanos. Bueno, a mí me parece que ayudar, aunque sea solo un granito de arena para que estas personas que tienen limitada su actividad, en gran medida muchas, puedan tener ayuda como la tienen con la Fundación, me parece que es importante y que las fundaciones, si se les puede ayudar un poco, yo sé que lo que yo hago apenas tiene importancia, apenas tiene valor, pero no puedo hacer otra cosa. Creo que quienes tienen que hacer algo es desde el gobierno, que destine unos presupuestos, que se preocupe de facilitar centros para que estas personas tengan una actividad, para que no tengan que quedarse en casa relegadas porque la vida activa se les va a acabar. En Madrid hay más de 8.000 personas afectadas y en el resto de España hay 55.000. O sea, es un problema muy serio, muy costoso para la sociedad. Y creo que si se prevé, si se ayuda, si se diagnostica pronto, que también ese es otro tema, se tarda a veces mucho en diagnosticar, porque dicen que es la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, los síntomas no son siempre los mismos en cada persona y por eso es tan difícil. Entonces, yo esto lo hago porque, bueno, quiero ayudar a las personas y a las personas que tengo cerca también, que conozco más de una. Empecé a conocer la esclerosis múltiple en una escuela porque tuve una compañera que lo padecía. Y a partir de ahí, pues me ha tocado más de cerca, pero lo llevamos lo mejor que podemos y cada uno ponemos de nuestra parte lo que está en nuestras manos. Bueno, pues eso, la verdad que Teresa es importante ya lo que te está haciendo y que el destino vaya para esta función tan extraordinaria, ¿no? Como bien dices, lógicamente tienen que ser las autoridades, los que mandan en el país, que destinen parte de los presupuestos pues para sí. este tipo de enfermedades. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo te ha influido Li Chingpang, el gran maestro de la pintura china, en tu pintura? ¿Cómo te ha influido? Me ha influido muchísimo porque de alguna manera yo siempre he tenido
he sentido una atracción especial por el mundo oriental. Ya desde jovencita que leía mucho, era mi escape porque vivíamos en una sociedad muy cerrada y con muchas normas. Y para mí la lectura era vivir otras historias, era conocer otras gentes. Desde muy pequeña cayó en mis manos una obra de una autora que se llama Pear Bus, que es una autora de origen chino. Sus padres eran misioneros chinos que emigraron a Estados Unidos y ella era china, pero era de origen chino. Pasaba mucho tiempo en China y escribía obras espectaculares. Fue premio Nobel, creo que también tuvo el premio Pulitzer, y entre sus obras era me parece que El extranjero. Contacté después con él y empecé a ir a clases con él, y sus clases eran un remanso de paz, de verdad, era relajado. La manera de presentarse él ante el trabajo, con esa pausa, con esa especie de sensibilidad. ¿Cómo te hablaba? Hablaba muy poco, por cierto, porque a pesar de que desde los 22 años estaba aquí, tenía más de 70, él no se defendía muy bien en nuestra lengua. Su idioma no era su fuerte. No. El arte sí. Sí. Y me quedó de él principalmente ese mensaje que él siempre decía: hay que reflexionar. Antes de pintar tienes que pensar en lo que haces, no puedes ponerte ahí a ver qué sale. Y la frase primero pensar y después hacer era, lo repetía con muchísima frecuencia. Él decía: un huevo de una sola pincelada. Dar la sombra, darle el volumen, porque un pájaro es un huevo. Todos venimos, todos, de un huevo, ¿no? Sí, realmente. Está bien, estás explicando, muy bien, te hemos entendido, Teresa. Bueno, pues él decía que primero se hacía el cuerpo del pájaro y después ya se le colocaban las alas, pero ese movimiento de una sola pincelada con 2 o 3 tonos en el pincel, que esa es la magia de la pintura china, sobre el papel de arroz que no se puede corregir, que tienes que tener un control muy especial con la cantidad de agua que pones, con la cantidad de pigmento, con el tiempo, con la rapidez con la que utilizas, con la que ejerces ese trazo. Es algo muy especial, y a mí aquella pausa, aquella manera de explicarte, me parecía que era lo mejor que me podía pasar en una jornada de mucha actividad, siempre deprisa a todos los sitios y con el reloj mirándole y siempre llegando casi siempre tarde. Me parecía que aquello era para O sea, que conseguía realmente trasladarte a una situación tranquila, de reflexión, ¿verdad? Perfectamente. Lo que sí es verdad es que hay muchos artistas que improvisan sobre la marcha la pintura. Y se da mucho caso en el tema de los que trabajan el arte abstracto. Tú sabes que muchas pinceladas la van poniendo sobre la marcha, luego la dejan porque les gusta, ¿no? Y hay otros que lo que tú has dicho es verdad, dedican mucho tiempo a pensar qué es lo que van a hacer, para luego después ejecutar su obra, ¿no? Y eso también, digamos, que cada maestrillo tiene su librillo, y es verdad, ¿no? Para unos se adaptan de una manera, otros se adaptan de otra. Respetable una como otra, pero a mí me gusta esta. O sea, indudablemente me gusta esta. Pues muy bien. En esta exposición tú has querido interpretar la pintura del arte del Ikebana. ¿De dónde te viene esta influencia? ¿Cómo ha sido? Yo he tenido la suerte de ver tu exposición y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Te conocía en tu otra pintura, no en esta, pero me ha gustado. Pero dime cómo te ha venido. Bueno, pintar ikebanas ha sido esas casualidades que se dan en la vida, que debe de ser por algo, pero fue un viaje que organizó el Jardín Botánico, para los amigos del Botánico, para conocer en Japón jardines. Y allí las personas que iban o eran botánicos o eran amantes de los jardines, como fue el caso de la persona que a mí me introdujo de alguna manera, a lo mejor ella sin quererlo.
Yo vi que una de las personas que estaban en aquel grupo de alguna forma tenía una sensibilidad especial a la hora de hacer fotos, a la hora... Allí había alma en la manera en que ella se acercaba. Tuve la suerte, pues en esos grupos, de luego estar con ella en un momento y me enseñó lo que hacía. Y yo me quedé muy sorprendida, me pareció maravilloso lo que hacía y me dijo que ella estaba estudiando el arte de Ikebana. Entonces ahí fue donde a mí se me abrió totalmente yo la palabra y tenía un poco de idea, pero no mucho. Cuando ella, que es Mar, la que... Ahora hablaremos con ella porque el tema de la cabana es algo que a mí me ha apasionado cuando me lo contaba en la exposición tuya. Dice, además pusiste una muestra, Mar. Pero vamos a hablar contigo largo entendido porque es algo que yo quiero que los oyentes de mi programa de arte conozcan un poco de qué va esto. Porque parece fácil, pero a mí me ha sorprendido. Yo no tenía otro concepto diferente, pero cuando hablé con Mar, que luego seguiremos con ella, nos va a explicar muy bien lo de la cabana. Pero sigue, no te cortes, tú sigue. Venga. Sí, bueno, ella entonces, al enseñarme todo aquello, pues despertó en mí esa curiosidad de tener cerca toda esa obra, ¿no? De alguna manera. Entonces quedamos en que ella de alguna forma me proporcionaría ese trabajo que ella hacía, porque yo lo quería plasmar en acuarela. Y así fue. Simplemente por placer, no con ningún fin. En aquel momento no hubo ningún otro, no teníamos otra perspectiva, ninguna de las dos, no pensábamos hacer nada más. Pero un buen día... sí es verdad que lo has conseguido, porque yo viendo lo que hacía Mar y luego viendo tu obra en acuarela, a mí me pareció que has conseguido un efecto muy interesante. No lo sé, yo he puesto todo mi corazón en ese trabajo. Y así ha salido, cuando pone el corazón y el entusiasmo y la pasión. Y lo he puesto por el mero placer de hacerlo bien, por el disfrute, por lo que a mí me supone también de desconexión de otras preocupaciones de la vida, el hacer un trabajo de estos. Pero, ¿tu estilo cómo lo definirías, Teresa? Yo creo que mi estilo... Es una pregunta muy difícil esta, ¿eh? Mi estilo, si es que yo creo que no tengo ni estilo. Vamos a ver, a mí me gusta pintar lo que veo. Me gusta pintar lo que veo y lo que me sorprende, lo que me atrae, lo que hace que yo me meta dentro de ese tema. Lee decía, bueno, aquí en la pintura oriental se dice que para pintar una flor hay que ser una flor. Tienes que entrar dentro y ser esto. Entonces, yo cuando pinto es que creo que me traslado a las piedras de la Catedral de León, cuando he pintado la Catedral de León, al agua del río cuando estoy en el Esla, pintando en los veranos, que me gusta salir. No sé, es una vivencia que a mí me hace sentirme muy bien, sana, me hace sentirme sana. Pues eso es importante, y no la verdad sé, que sí. Perdón, no sabría definir el estilo, sí sé que a medida que va pasando el tiempo, yo quito muchos elementos de la pintura y quiero quedarme con lo mínimo. No sé si es porque el proceso de la vida te ayuda también a eso, porque la vida misma te vas dando cuenta que te sobran, que hay muchas cosas superfluas en tu vida que no necesitas, pues la pintura es un reflejo de nuestra vida, de nuestra mente, después del filtro que estos objetos que tenemos delante o paisajes pasa por nuestra mente, es el reflejo, está ahí. O sea, que no es que hagamos la foto y la plasmemos, sino que de alguna manera elaboramos aquí a partir de nuestra educación, de nuestros límites, de nuestra creatividad también, y lo plasmamos ahí. Y no quiere decir que no lo puedas hacer con más realismo. No tiene por qué sufrir una convulsión nuestro trabajo respecto del modelo que estamos pintando. Yo lo que creo es que lo que tú quieres llevar tu pintura a sintetizar, ¿no? A quitar muchas cosas que son superfluas y que a lo mejor a lo que quieres dar importancia le está quitando importancia a esas cosas superfluas. A mí me parece muy interesante lo que haces. Pero decirte también, tú eres de las personas que dejas que tu mente fluya o te pones barrera a la hora de hacer una obra. No me pongo barreras, pero yo creo que las barreras las llevamos en nuestra mente ya. Las barreras nos las ponen desde la infancia. Las normas,
los límites, yo creo que eso lo llevamos en nosotros. No es algo que tú digas, voy a ir hasta aquí. No, yo creo que cuando es algo que sale de dentro, sale ya muy, muy filtrado todo eso. Y las barreras las tenemos ahí. Yo he vivido en una sociedad muy opresiva, con muchas normas. Hija, que no digan nada de ti, que no des que hablar. O sea, es que tenías que estar ahí detrás de la puerta, ¿no? Que no des que hablar, que nadie tenga nada que decir de ti. Eso es una frase que detrás de ella supone no sé cómo deciros, tienes que cumplir unas normas porque es que si no estás fuera. Sí, la verdad que somos de una generación diferente, eso es verdad. Yo me acuerdo en mi caso que cuando me ponía a pintar y a dibujar, que me ha gustado mucho, me decía mi madre, déjate tonterías y cógete las matemáticas igual. Y hazte una carrera en condiciones, porque eso no te vas a ganar la vida. Y sin embargo no se dan cuenta que al final nos quitan un poco esa pasión que nosotros tenemos, que nos gusta hacer eso y que realmente lo más bonito es que el resto de tu vida la realices trabajando en lo que te gusta, que eso es fundamental. Sí. Muchas veces sí es verdad que tenemos que pagar hipoteca, colegios, en fin, que te voy a contar, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces nos han quitado esa iniciativa. Yo estoy de acuerdo contigo. Nos han quitado la iniciativa porque también nos decían lo primero que tienes que hacer es ganarte la vida y no depender de un hombre el día de mañana. Esa era una frase de mi madre, ¿eh? Sí. Que no dependáis de un hombre, porque somos 4 mujeres en la familia. Tenéis que estudiar, y claro que estudiamos, porque, bueno, a mí me gustaba, francamente, a mí me gustaba estudiar, me gustaba conocer cosas nuevas, me gustaba leer, pero esa obsesión por hacer esto, tienes que buscarte algo que puedas ganarte tú la vida. Yo, claro, lógicamente, si hubiera estado en otro momento, en otro ambiente, pues hubiera estudiado Bellas Artes sin ninguna duda. Pero hice magisterio y fue una profesión preciosa para mí. Nunca me arrepentiré. Vocacional también, ¿eh? Vocacional. Pues ahí hay mucha controversia con ese tema de la vocación. Sí. Pero yo he disfrutado muchísimo con los niños, porque he tenido desde niños de 3 añitos hasta cuando había EGB, que salían con 14 años. O sea, que es que he estado con estas edades y, sobre todo, en niños de 3 años empiezan esa etapa y ves cómo van evolucionando, ves cómo el ser humano va adquiriendo habilidades, cómo desarrolla su capacidad, cómo... Eso es algo digno de vivir y yo le agradezco a la vida haber tenido esta oportunidad porque he trabajado con ellos y además el arte también, en la medida que he podido, lo he introducido allí, en la medida que puedes porque hay un currículum muy restrictivo también y no se puede hacer lo que uno quisiera. Sí, pero... eso es verdad. Pero dinos también, Teresa, ¿cuáles son los temas fundamentales de tu obra pictóricas? ¿Sobre qué temas desarrollas tu obra? Me gusta mucho salir a pintar. El plein air que dicen, pues es que me parece maravilloso tener tiempo para salir y tener tiempo para salir a pintar. O sea, a la orilla de los ríos. Mi pueblo es un pueblo pequeñito, es Mansilla Mayor, en la provincia de León, y está en la confluencia de 2 ríos, el Porma y el Esla, y tiene rincones maravillosos para sentarte allí una mañana y volver por la tarde con otra luz. Me gusta mucho salir a pintar. Esos serían mis temas preferidos, pero claro, no puedes salir a pintar siempre que te gustaría. Entonces, pues a veces por fotos hago paisajes. Me gusta también el paisaje urbano. He pintado animales, pero la última parte que he tenido siempre detrás, a pesar de que cuando yo salgo a pintar, detrás sigue estando la pintura que yo hacía con Li Chipán. Me llevo las cosas también a León para en algún rato montar y hacer pintura china, porque él nos decía que había que pintar todos los días. Entonces, a pesar de llevar eso ahí, eso siempre estaba ahí, pero el salir fuera era, aparte de que estás al aire libre y es otra vida la que te da otra luz el diferente paisaje. También, eso es verdad. Una luz que va cambiando mucho, porque todos lo sabéis, pero
te ayuda también a ser más ágil. Tengo que acabar un poquito esto porque... Y a mí me gusta hacer las cosas con mucha calma, mucha calma. Muy bien, pero ¿cómo, desde tu primera exposición hasta ahora, cómo ha evolucionado tu pintura? Bueno, desde que yo empecé ahora, creo que, aparte de que, bueno, vas dominando un poquito la técnica, yo empecé también con óleo. Estuve muchos años pintando con óleo. Empecé con óleo a los 10 años. Es algo porque tenía una compañera que su hermana era pintora y yo me iba a casa de ella, que vivía muy cerquita, en León, y yo iba a su casa a verla pintar. Y a mí aquello es que me parecía, digo, bueno, es que esto es maravilloso. Entonces ella misma fue la que me dijo, mira, compra estos colores, y en una caja de zapatillas, allí metimos los 4 colores primarios, el blanco, el negro, un poquito de aguarrás, unos pincelitos, y a pintar en un formato pequeñito, en un lienzo pequeñito, y bueno, eso, así empecé yo a pintar. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues fíjate que de aquellas láminas que yo compraba en León de cuadros de artistas consagrados, eso lo hice siempre que podía, durante toda mi vida lo hice, y lo hice en óleo hasta que vine a Madrid. En Madrid fue cuando encontré a Miguel Recuero, que me dijo, vete a la Academia Arjona, que tendrás mejor base de dibujo, porque lógicamente yo era autodidacta y seguramente que con muchos defectos en el dibujo. Pero aquello me ayudó y a partir de ahí ya con la asociación de acuarelistas y con la agrupación de acuarelistas y con la asociación de pintores y escultores, haciendo muchas salidas, muchos encuentros, saliendo a simposium. He participado siempre que la vida me ha permitido salir. Este era mi hobby, este era mi escape también. Bueno, y eso es lo que vemos en la obra, que realmente lo vives, lo haces muy bien, no te quites mérito, Teresa. Pero vamos a continuar un poco. Tenemos a Mar, que nos va a hablar un poco de lo que ella hace, que nos explique, que nos cuente. No tiene muchas cosas que contarnos. Decir que Mar es abogada de formación, es responsable de una empresa multinacional de marketing. Es una gran entusiasta del arte oriental. Desde hace 10 años lleva desarrollando composiciones de Ikebana. Comenzó estudiando en la escuela de Misu en Madrid y continuó con la escuela de Ikenobo, que es la mayor y más antigua de Japón. A todo esto, Mar, bienvenida al programa y bueno, te agradezco mucho que estés con nosotros y nos cuentes un poco en qué consiste, cómo te surgió la idea de la pasión de la Ikebana, cómo fue. Bueno, lo primero agradecerte muchísimo que estar aquí y rodeada de pintores. De verdad, no, que yo sí, de momento he servido de modelo, sobre todo para Teresa. Y bueno, sí, quiero contaros un poco mi experiencia. Ya no trabajo, ya estoy jubilada, lo cual que tengo... Es que aparentas tan joven, de verdad, que ya te pensaba me prejubilé, con me prejubilé porque la vida de las multinacionales no son fáciles. Bueno, la verdad es que yo entré en el Ikebana de una forma casual, como pasa siempre en la vida. Bueno, nunca he sido ajena a lo que es el mundo vegetal, el amor a las plantas, a las flores. Me ha interesado muchísimo la ilustración botánica, me ha entusiasmado. Me gusta mucho el diseño de jardines. De hecho, yo creo que he visitado ya 18 jardines en toda Europa y de la mano del jardín botánico, que por ahí conocí a Teresa. Bueno, pues es una cosa que siempre me ha interesado. Yo creo que es una cosa que lo llevo en la sangre, porque tenía una abuela que adoraba las plantas, estuvo mucho tiempo en Andalucía. Tengo un padre que tenía un padre, todo esto lo hago un poco homenaje a mi familia, lo que estoy contando ahora, que también le gustaba mucho pintar. Y luego mi entorno también, mi marido es arquitecto y también dibuja mucho, y mi hija es psicóloga y también pinta. O sea que yo creo que estamos ahí en un entorno artístico sin querer. La atmósfera no puede ser mejor. Que siempre tal. Bueno, pues el Ikebana, a ver, a mí alguien me dijo que me conocía un poco y me decía que entrara un poco a ver esto de Ikebana, de qué era. Y a mí no tenía ni idea, la verdad, no sabía, nunca había escuchado qué era Ikebana y me fui acercando, me pregunté qué había en Madrid, porque realmente todo lo que son estudios orientales o como el Ikebana que ahora os cuento, en Barcelona tienen mucha fuerza, en Madrid menos. O sea, en Madrid solamente había 2 escuelas
y luego además está Casa Asia, pero también es mucho más... Barcelona, Global, sí, mucho más global. mucho más global. Bueno, poco a poco me fui acercando por ahí. Y bueno, para lo que no conocéis lo que es Ikebana, el Ikebana le llama el camino de las flores. Ya sabéis que en Japón las artes tradicionales siempre llevan el apellido Do, que es el camino, igual que el Sodo es el camino de la caligrafía, en fin, que bueno, es un arte que empieza en el siglo VII, cuando se introduce en Japón el budismo, y son los monjes budistas los que empiezan a hacer arreglos florales como ofrendas a Buda. Por lo tanto, eran hombres, no mujeres, ¿no? Porque cuando ven se ve plantas, se ven flores, se ven composiciones, enseguida dicen, oh, qué femenino, qué bien, ¿no? De hecho, tengo compañeros hombres que también han practicado Ikebana, porque te hace desarrollar cosas que son muy interesantes. Bueno, yo comencé en la escuela Miso, y lo que me sorprendió muchísimo, yo que vivía de un mundo muy frenético profesionalmente, de pronto me empiezan a hablar del camino, ¿no? Y yo, el proceso. Y porque yo cuando llegué, yo dije, ¿y el título cuándo me lo dan? O sea, era como, ¿cuánto tardo en sacar no? Como un máster, 3 meses, 2 meses, y entonces me miraron como rara, y me dijo la maestra, no, esto es un proceso que llevará su tiempo, que hay que disfrutar el proceso, y quítate esa mentalidad occidental de que lo importante es el producto final ya, ¿sabes? Claro. Eso ya para mí fue un choque cultural. Otra mentalidad, ¿verdad? Claro, es que entré en otro mundo, o sea, me paró, porque yo que iba siempre, ¿no?, deprisa al objetivo, esto no sé qué, de pronto te hablan del camino. Suena un poco raro, ¿no?, el camino, porque es un poco místico, pero al final es el proceso, ¿no?, lo que nos interesa. Y bueno, hay otra cosa que ya cuando empecé a ver que era Ikebana, bueno, me sedujo rápidamente lo que es la tradición japonesa y esa elegancia que tienen en la sencillez, ¿no?, que con 3 elementos es capaz de sacar algo absolutamente bello y con una sencillez enorme, ¿no? También eso tuve que ir avanzando, porque la mentalidad que tenemos occidental es que cuanto más masa, cuanta más flor, cuanto más planta, cuanto más grande, es como mejor, o sea, es más, mientras aquí es todo lo contrario, aquí menos es más. Es decir, que lo importante es resaltar el detalle de cada elemento, que le llamamos elemento a la flor, a la planta, a la rama, que vamos utilizando, y darle cada una el valor que tiene. Pero, ¿cómo os enseñan a vosotros esta técnica? Esa base de hacer composiciones con materiales idóneos, ¿cómo os enseñan? Porque claro, así a simple vista, con 4 elementos o 3 elementos, ¿cómo puedes conseguir la belleza que consigues? Como hemos visto allí en AEPE. Bueno, yo cuando empiezas, primero me gusta muchísimo ese ritual que tienen, que también da calma y da paz, ¿no?, en el que tienes todos los elementos con los que vas a trabajar encima de la mesa, una mesa blanca, donde ya ves desde el primer momento que te ponen un pañito con un frasquito con agua para ir cortando las flores o las plantas, cómo tienes unas tijeras especiales que se llaman hanami, que son diferentes completamente a las nuestras, cómo hay una cosa que se llama, cómo eliges ese recipiente, porque un recipiente cambia totalmente la composición que quieres trabajar, y cómo te ponen una cosa que yo no sabía lo que era, que se llama kenzan, que es fundamental, que tiene mucho peso, unos pinchos de bronce, donde tú ahí vas a poder pinchar las flores y las vas un poco a mover en función de lo que tú quieres conseguir. Entonces, a ver, ¿cómo empiezas a aprender? Pues te dejan una serie de los materiales, las plantas, y lo que haces es, empiezas de una forma muy simple. Hay muchísimos estilos dentro, muchas escuelas y muchos estilos. El estilo más básico se llama Moribana, y Moribana, yo empecé con Moribana para principiantes,
te ponían, porque claro, tiene reglas, luego ya te vas desprendiendo de las reglas a medida que vas aprendiendo, pero tienes una serie de reglas y entonces te decían qué tiene que marcar. Siempre hay como dos ramas principales que tú vas eligiendo y luego, luego otro elemento que acompaña a esto. ¿Cómo fui aprendiendo? Repitiendo, porque esa es la estrategia. Nos dice el cámara que quiere publicidad. Perfecto. Volvemos dentro de 3 minutos. Hasta ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, continuamos el programa después del descanso, hemos tomado un cafecito y bueno, ya nos hemos entrenado un poco, porque estamos medio dormidos, pero ya nos hemos espabilado. Y además, con lo que nos comenta Mar, realmente ya hemos puesto mucho interés, porque hemos aprendido ya algo del Ikebana. Pero háblanos también, ¿cómo desarrollas la técnica del sodo y del semie? Cuéntanos cómo son estas actividades, Mar. Bueno, cuando empecé con Ikebana, la verdad es que me atrajo mucho todo el resto de artes tradicionales. Y entonces busqué y vi que en el Círculo Bellas Artes había cursos y talleres que lo impartía una japonesa de tema de caligrafía y tema de pintura japonesa. Tiene mucho en común, porque al final siempre, lo te he comentado, bueno, el Ikebana desde luego se hace siempre con flor natural y es totalmente efímera. Cuando la flor natural muere, muere. Pero así es la vida. A mí la verdad es que me ha educado el Ikebana a darte cuenta de que las cosas nacen, ¿no? Se desarrollan y mueren, y es lo que nos va a pasar a todos. Que es, aunque antes de contarte lo de por qué me fui al otro... Sí, porque no lo hayas terminado realmente. No, simplemente decirte lo que a mí me ha aportado el Ikebana. Y la verdad es que el Ikebana es que me ha dado una capacidad de concentración que no tenía. Me ha dado, bueno, siempre, claro, cuando trabajas tienes que concentrarte, pero no este tipo de concentración como la observación de las cosas, de la belleza. Yo voy andando por la calle y no veo personas, veo ramas que se mueven. Entonces, es estupendo porque todo me atrae, ¿no? O sea, que esa forma de contemplar y también le llaman meditación activa, porque al final estás tan concentrada en lo que haces, que estás meditando de una forma que te da una calma que la verdad es que en este mundo, ¿no?, que tenemos se agradece bastante. Y luego, el tema de los rituales a mí me parece muy importante, porque el ritual lo que hace es que te prepara para lo que vas a hacer.
igual que en Ikebana te preparaba con lo que te decía de las tijeras, de no sé qué, cuando haces sumie, que es la pintura japonesa, o cuando haces sodo, el camino de la escritura, también estás, lo primero que haces es ponerte te ponen un tintero de piedra maravilloso, con esa tinta de barra que empiezas a mover tranquilamente, lo que haces es te estar preparando a lo que vas a hacer. Y ese olor de la tinta y ese lograr el espesor que quieres tranquilamente es una cosa muy, muy espectacular. Luego la forma de los pinceles son diferentes, es así puntiagudos que luego cuando los mojas, ¿verdad?, ya se van abriendo. La postura es diferente también a lo que estamos acostumbrados en Occidente. Tienes que dejar bailar el brazo, ¿no? Entonces no puedes ponerte así, tienes que ponerte de una forma determinada porque eso te va a definir el trazo que vas a hacer. Igual, la importancia de los espacios, eso también pasa en Ikebana, es muy importante dejar el espacio a las cosas, no ahí amontonar. Todo esto al final pues me ha ayudado a conseguir también tener mayor experiencia que luego me va a servir en lo que realmente soy apasionada, que es el Ikebana, pero bueno, esto me ha ayudado también a perfeccionar lo que hago. Me parece fenomenal, Mar, y bueno, y lo haces bien. Y bueno, vamos a continuar porque tenemos también a otro artista que nos viene de fuera, nos viene de México, y bueno, es es uno de los maestros más eminentes que tiene la parte latinoamericana. Es acuarelista y bueno, decir que su trayectoria, sus 30 años de pintura, ha participado en más de 150 exposiciones, tanto temporales como colectivas, como individuales. Bueno, esto hace que hayas puesto en Italia, en Tailandia, Corea del Sur, Chile, España, Rusia, gozando de un prestigio no nacional, sino internacional. Has dejado México y has salido toda la frontera y bueno, has pintado en todas las partes del mundo prácticamente. Y esto es una labor que te lo has ganado tú. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y bueno, ya nos contarás un poco cómo te va actualmente. ¿Estás en España transitoriamente? ¿Cómo estás? ¿Por una temporada? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, he decidido salir porque digamos que mi formación fue como docente durante muchos años y estoy ya en proceso de jubilación. Y parte de eso es ya liberarme y poder caminar por el mundo un poco más para ver otras fronteras, conocer otros espacios y también actualizarme con otras personas, ¿no? Con otras formas de ver la vida, porque una cosa es lo que ves desde fuera y otra cosa es estar inmerso. Entonces eso es muy interesante y enriquecedor también, y es lo que estoy haciendo ahora. Claro que sí, pero un poco, ¿cómo nos definirías tu estilo? Lo que la gente va a ir viendo, como estás hablando y estás exponiendo un poco lo que tú haces, lo que sí es verdad es que la gente va a ver tus fotos, tu obra, Sí. se va a ver en YouTube, van a salir tus obras. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo definirías tú tu estilo? Bueno, es la representación de lo natural, principalmente es el reconocer lo que hay a nuestro alrededor, es algo figurativo. Pero más allá de eso es lo que viene del interior, ¿sí? Porque cuando uno inicia, bueno, estás representando las cosas que estás viendo de manera inmediata, pero viene después otro proceso en el cual ya no es nada más la exactitud del momento, sino lo que tú pretendes decir o cómo quieres hacer que la obra transmita. Entonces, eres tú tu esencia que se está transmitiendo a través de la obra misma. Entonces, bueno, ya eso cómo lo defines, sino como un estilo, ¿no? Que te va identificando a la vista de los demás. Uno mismo no lo nota, simplemente haces las cosas y surge por sí mismo. ¿Eres uno de los artistas que hacen bocetos para realizar tu obra o te coges tu caballete, te vas con tu papel y te pones tu acuarela a pintar en directo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo haces tu trabajo? Pues son ambas cosas. Inicialmente hay que trabajar con bocetos y sobre todo cuando no tienes tan fresca la pintura, porque esta es una habilidad. Así como pasa en la pintura japonesa, es lo mismo, hay que estar haciéndolo diario. Cuando tú lo estás haciendo diario, pues puedes empezar directo con la pintura, e incluso sin dibujar. Pero cuando te has desactualizado, si has dejado unos días, unas semanas, bueno, pues hay que empezar a dibujar, ¿no? Desde el boceto mismo.
Lo que sí es verdad, tú eres de las personas que cuando te pones a pintar, de alguna forma ya tienes predicho, ya tienes previsto todo lo que vas a pintar, o eres de las que dejas que tu mente fluya y dices, voy a ver, he metido esta agua, este chorreo de agua, me gusta, lo dejo. ¿Cómo es tu forma, tu técnica de pintar? Pues mira, realmente es como la acuarela, que es lo que me dedico actualmente de manera muy dominante. Es planear, es organizar lo que vas a hacer. Primero, tener muy en claro mentalmente el tema y qué pasos vas a llevar para desarrollarlo. Entonces es visualizar, imaginar mentalmente aquello que vas a pintar en papel. Y ese es el primer paso. Entonces hay que continuar por ese camino de esa manera. Tú empiezas a pintar en tu pueblo natal, que me dijiste que era León, si mal no recuerdo, Guanajuato, ¿no? Guanajuato, Guanajuato, México. sí. Bueno, ¿cómo empiezas? ¿Cómo fue tu primera pintura hasta ahora lo que tú haces? ¿Cómo has ido evolucionando? Bueno, yo no estudié artes como tal, estudié arquitectura. Entonces, la arquitectura me permitió desarrollarme en esa parte del dibujo, del boceto, de hacerlo rápido. Y posteriormente, pues bueno, como tal era representar. Y después ya fue evolucionando, o sea, de lo arquitectónico hacia lo natural. Cada vez fui agregando vegetación, cada vez quitando elementos arquitectónicos hasta quedó el paisaje puro. Actualmente ya estoy pensando y transmitiendo más cosas que tienen que ver con las personas. Pero son procesos, son momentos que tú decides vivir y que va acompañándote, ¿no? En el transcurso de la vida. Hay un momento en el que es necesario un proceso de aprendizaje, otro momento en el que desarrollas algo que te gusta y otro momento en el que tienes que decir algo más para los demás. O Sí. sea, digamos que tu técnica la has aprendido de forma autodidacta, tú no has ido a academias, tú no has estado un poco viendo cómo es la técnica, porque todo el mundo sabe cómo es el pigmento, que es el aglutinante que lleva como arábiga, saben también que el agua, eso todos los componentes que más o menos fluyen sobre Sí. todo el pigmento, ¿eso cómo lo aprendes tú? Bueno, sí que tomé cursos con maestros ya muy, muy eminentes también de la Ciudad de México, que tuvieron la oportunidad de salir al extranjero. Uno de ellos fue el maestro Luis Nishizawa, en México, que es de origen, sus padres eran japoneses, y entonces tenía todo ese amor por el paisaje, por el arte y también por transmitir. Eso es algo que a mí me capturó y que me permitió de alguna manera seguir un camino similar de alguna manera. Sí, no igual por supuesto, pero eso te permite investigar, desarrollarte, ya no necesariamente desde el punto de vista totalmente académico, o sea, las bibliografías están en todos lados. Sí. Entonces, esa es una forma en la cual estudias, experimentas, porque yo me metí mucho al proceso de experimentar. O sea, las cosas que yo enseño siempre fueron desde mi punto de vista de lo que yo experimentaba. No tanto de lo que decía el libro, ni cómo lo transmitía el libro, sino cómo lo había vivenciado yo y a partir de eso, cómo lo podía expresar hacia los demás. Creo que es una forma muy válida y muy rica a la vez, ¿no? Porque así encuentras muchas herramientas que son muy importantes y que vienen desde el origen. Porque muchas veces nada más repetimos eh, y de esta manera es entenderlo desde la base. Entonces yo estudié no solamente la técnica desde lo que decía alguien más, sino yo me metí, por ejemplo, a los libros de ilustraciones que yo conocí, que encontré por ahí de los acuarelistas ingleses del siglo XVIII, a ver cuáles eran los antecedentes para ellos, ¿no? Y cómo fue evolucionando y en función a eso, qué era lo que yo podía hacer y qué era lo que quería hacer. Entonces me permitió crecer con una forma de expresarme pues muy peculiar, de alguna No, me manera. parece muy interesante, pero ¿crees que tu mejor obra no la has realizado todavía? Bueno, la mejor obra es la que acabas de hacer. La de hoy, hace rato, o la de ayer, y la que viene, ¿no? Siempre va a ser tu mejor versión.
aunque en retrospectiva podrás decir, mira, esta me puede funcionar como la mejor pieza, pero eso nada más es a mí. Realmente a quien le corresponde evaluar eso no es a uno mismo, sino a los demás, porque a cada uno le significa de manera diferente. Sí, eso es verdad. Pero un poco háblanos tu proyecto, ¿qué proyectos tienes más inmediatos? Bueno, ahorita estoy trabajando, bueno, en recorrer el mundo, conocer, porque a mí me gusta la acuarela, también pintura rápida, pero también de taller, ¿no? De caballete. Entonces, en el momento actual, pues estoy saliendo a visitar otros, aquí, por ejemplo, España. Pretendo participar en algunos eventos de pintura rápida. Estuve en Italia y me tocó ganar ya algunos premiecitos. Entonces, bueno, eso es muy bueno, porque te permite gozar, ¿no? De la pintura, de cómo lo hacen los demás y mostrar también lo que tú haces. Hombre, lo que sí es verdad es que los viajes que haces te ayudan mucho también, ¿no? Definitivamente. Eso es verdad. Pero sobre todo, yo cuando hice un viaje a Praga, veía muchos acuarelistas que estaban pintando, ¿no? Al aire libre. Y yo le preguntaba a ellos, bueno, muy bien, ¿qué pintar realmente? La luz, la atmósfera. Y porque, claro, a las 9 de la mañana, lo que tú estás viendo el sol, a las 12 de la mañana ya va la sombra. Entonces, realmente, Sí. ¿esto cómo lo organizáis los acuarelistas? Dinos algo como maestro que eres. Bueno, por ver primero cuál es el desplazamiento del sol, dónde te vas a encontrar para que no te pegue el sol a la hora de que estés pintando. Yo antepongo mucho eso. Y después la escena, porque hay escenas para pintar en todos lados. O sea, escenas muy agradables, muy bonitas, que te inspiren. Entonces, primero estar cómodo y después la planeación. ¿Cuánto tiempo tienes, no? Para ejecutar aquello. Te puedes programar media hora, 15 minutos, 1 hora, 2. Depende de eso, la ejecución misma, ¿no? Uno puede hacer un boceto elaborado o simplemente el boceto, ¿no? O el cuadro mucho más estudiado, pensado. Pero a mí sí que me gusta ver la imagen, organizarla mentalmente y empezar desde el dibujo. Para mí la pintura son 3 fases importantes. Primero, tener muy claro el dibujo, después el manejo de la luz y de la sombra, y por último el manejo del color. Y con el color pues viene la atmósfera y vienen muchas cosas. Y cada uno son rubros que implican muchas cosas. El primero, la composición; el segundo, el entender cómo se desplaza la luz y cómo se... Porque, por ejemplo, para mí no hay líneas. Cuando tú ves la luz y la sombra son diferencias de tonos. Sí, y ya cuando trabajas el color, no solamente son diferencias de tono, sino diferencias sutiles de tono, de color en cada tono. Entonces todo eso hay que aprender a verlo, hay que aprender a representarlo, mezclar los colores para poderlo plasmar en el papel. Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, pero también es verdad que los colores influyen dependiendo si pintas por la mañana o por la tarde. Yo me acuerdo cuando íbamos a pintar a la de Libre de Toledo, tenemos el mismo cuadro, el mismo panorama, tenemos que pintar por la mañana y luego por la tarde. Por la mañana, sin querer, los colores que poníamos son los colores fríos, y por la tarde los colores calientes, los tierras, los amarillos, los rojizos. Exacto. Y esto es un cambio que tú no lo piensas, sino que cuando ves, tus ojos captan ese color, estos tonos, y lo plasmas, ¿no? Pero ves que siendo la misma fotografía, el mismo sitio, ves cómo cambia de por la mañana hasta por la noche. Sí, efectivamente. Eso es normal. Es normal, pero es algo que tiene uno que estar acostumbrado a verlo, ¿no? Porque también cambia, no solamente por el tipo de luz, sino por el escenario mismo. Sí, o sea, si vas a pintar en una zona árida, muy diferente a pintar en una zona con humedad, con mucha vegetación. Entonces ahí influye también el color mismo del ambiente. Pues sí, nos dicen que nos quedan 5 minutos nada más, y yo quería un poco compartir unas preguntas con los tres, ¿verdad? ¿Cómo veis el arte que se desarrolla en la actualidad? Mar, empieza, venga. ¿Cómo lo veis? Bueno, cuando me dicen esa pregunta, enseguida me voy a Arco, que fui la última hace poquito, y la verdad es que yo sobre todo como espectadora, veo que ahora hay una gran diversidad de creación. Todo cabe, todo vale, y tampoco está mal. Quiero decir que antes yo creo que estaba todo más claro, ¿no? El que utilizaba la técnica de acuarela, el que utilizaba...
era más fácil comparar porque estábamos se veía todo en la misma línea. Y yo creo que lo que ahora me parece que lo que se quiere es como ganar la expectación del que mira, ¿no? O sea, llamar mucho la atención. Yo no sé si es porque vivimos en un mundo en que queremos impactar rápidamente, y yo creo que en ese sentido es una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Que se consigue muchas cosas, pero a veces se corre mucho para conseguir simplemente el impacto en el espectador. Quizás, ¿verdad? Más efectitas. Quizás. Que llega el espectador. Y para ti, sí. Teresa, cuéntanos, ¿cuál es tu visión? En mi visión es que hay un alejamiento del academicismo, que me parece muy bien, pero precisamente por llamar la atención, y yo creo que al final muchos artistas pretenden que el espectador participe de su obra, la pueda tocar, se meta dentro, pero es un arte que yo creo que luego no puedes contemplar cuando quieres, más que en imágenes a través de los medios audiovisuales. A mí me parece que es complicado, como ella dice, tiene razón, o sea, es tal variedad, es que todo vale, todo cabe, todos los elementos sirven, pero no sé, es que yo me acuerdo cuando vine a Madrid que en el Casón del Buen Retiro había una frase que decía: todo lo que no es tradición es plagio. Debía de ser de Eugenio d'Ors, aquella frase. Seguro. O sea, eso es escandaloso hoy día. O sea, es escandaloso. O sea, es que no podemos seguir todos por el mismo carril. La sociedad evoluciona y es un reflejo. Lo que tenemos es un reflejo también de lo que estamos viviendo en el arte. Bueno, y para ti, tú que has recorrido medio mundo, cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva? Sí, bueno, tenemos la pintura como un gran rubro y diferentes expresiones que no son solamente pinturas, la escultura y las artes en general, la música, la poesía. Y en esto de las artes visuales, pues entran hasta el cine, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el arte conceptual, que digamos que priva o que está dominando en muchas partes. Y esa parte ha crecido valiéndose de la pintura, como descalificándola. Y yo creo que vale la pena que, ahora que ya ha obtenido su lugar, que camine por sí misma, ¿no? Ya que pudo sustentarse y que no invada la pintura, que no la desacredite, porque la pintura como tal tiene su propio camino y ha sido madre de otras más, como este caso. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo y además me gusta mucho cómo lo has expresado, porque realmente muchas veces no nos damos cuenta, creemos que todo vale, pero bueno, también es verdad que estamos en un mundo donde la gente puede elegir. A quien le gusta lo figurativo, tiene figurativo, y que le gusta lo abstracto, que le gusta lo real, lo real. Digo, un poco, esa diversidad también enriquece también mucho, ¿verdad? Pero bueno, dinos, Marc, ¿a qué recomendarías a los artistas que empiezan? Bueno, yo sí quiero seguir un poco con mentalidad japonesa, en la que me he ido introduciendo poco a poco a lo largo de 10 años. A ver, yo lo que recomiendo es mucho tesón, mucho aprender bien la técnica que quieres trabajar, porque yo creo que si aprendes bien la técnica, luego despegas. Luego ya puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Que eso es muy bonito también. Pero para eso tienes que estar bien afianzado en las técnicas que tú hayas elegido. Y sobre todo, tesón, trabajo y paciencia. Trabajo y paciencia. De todas formas, ahora hay muchas más formas de darse a conocer que antes, ahora con las redes sociales. Hay nuevos materiales también. Y nuevos materiales, entonces, bueno. Teresa, ¿qué le dirías a los que empiezan? Pues que sean autónomos, que no se dejen influenciar. Efectivamente tienen que conocer lo que ha sido el arte. No pueden prescindir de... No podemos dar la espalda a los museos, como parece ser que es una corriente que está ahí progresando mucho. O sea, está avanzando esta corriente. Es decir, no queremos saber nada del arte hasta el momento. Yo creo que eso es un error. Yo les diría que hay que valorar lo que generaciones anteriores han hecho en todos los sentidos, desde luego, no solo en arte.
Y a partir de ahí, buscarte tú tu propio camino y buscarlo independientemente de las corrientes. O sea, hacer realmente lo que de verdad quieres hacer tú. Y luego intentar que te conozcan tu obra, intentar que te ayude, que, bueno, esto ya es otro tema. Muy bien, Teresa. Venga, a ver, que nos quedan 2 minutos y se nos agota el tiempo. A ver, ¿qué nos dices? Bueno, efectivamente, la historia del arte nos muestra el camino individual. Es decir, no lo vemos de esa manera porque pensamos que es toda la sociedad en general, pero si nosotros retomamos la historia del arte de manera individual, ¿en qué proceso es que yo estoy? Porque puede estar en pre-renacentista, en donde no tengo idea de la proporción, sino simplemente expreso, o puedo estar en la etapa del Renacimiento, que ya estoy estudiando todo, con sus proporciones, con la perspectiva, con todo esto. Y cada una de las etapas de la pintura, de la historia del arte, va influenciándonos y nos va marcando lo que vamos viviendo. Si lo ven desde esa forma, es muy fácil ubicarse también en qué proceso estoy, ¿sí? Y qué es lo que me interesa, porque a lo mejor mi interés está simplemente en dibujar bien, por ejemplo. Estoy en una buena etapa del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, muy bien, nos dicen que se nos acaba el tiempo, que ya no tenemos más tiempo. Tengo muchas preguntas que se quedan en el tintero. Además, escuchando estas voces, la verdad que el tiempo se pasa muy rápido. Queremos que los espectadores, los que realmente nuestros oyentes lo puedan ver. Esto se hace porque realmente traemos a gente que les gusta, que lo vive en el arte, ¿no? Hay algunos que pintan para vender y hay otros pintan porque realmente lo que sienten lo quieren plasmar. Todo tiene su función, ¿no? Pero lo más importante es lo que les sale uno de dentro. Lo que uno piensa y lo puedes plasmar en su lienzo, en su papel. Y bueno, hemos tenido la suerte de compartirlo con estos 3 artistas y bueno, decirles que si este programa está es porque ustedes nos escuchan. Si no nos escuchan no tendría ningún sentido. Hasta el próximo programa.